Las palabras son más poderosas que las armas. Dan esperanza, determinación, ganan batallas, incluso antes de desenfundar una espada. Obran milagros, sanan y dan fe. Pero también todo lo contrario. Con ella se hostiga, se enferma y hasta se mata. Desear el mal, las calamidades o un fin mucho peor es lanzar una maldición. Y por más supersticioso que parezca, estas son completamente reales. Las maldiciones existen y hoy les traemos 5 historias que lo comprueban. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Comencemos este recorrido de forma distendida. Bela Gutmann fue un entrenador austrohúngaro que se hizo cargo del Benfica en 1959. Llegó con un ambicioso proyecto de reestructuración del club, desprendiéndose de los futbolistas más experimentados y promoviendo juveniles. Rápidamente alcanzaría el éxito, coronándose en la Copa de Campeones Europeos 2 veces consecutivas. La primera en el 61, venciendo al Barcelona, y la siguiente ante el Real Madrid, quien ya había ganado la Copa 5 veces consecutivas. Gutmann entendió que tal hazaña le valdría un aumento, pero cuando les planteó esto a los dirigentes, ellos prefirieron echarlo. Ahí Gutmann les dijo: en 100 años desde hoy, el Benfica, sin mí, no ganará una Copa Europea. La siguiente temporada, el Benfica jugaría una nueva final europea, esta vez ante el Milan. Final que comenzaría ganando a los 18 minutos. Sin embargo, en el segundo tiempo, la escuadra rosonera se lo daría vuelta consagrándose campeón europeo por primera vez. La revancha llegaría 2 años después ante el Inter, el actual campeón. Y tal y como lo dijo Gutmann, el Benfica volvería a caer derrotado 1-0. 3 años después, la revancha llegaría frente al Manchester United. Una final que los Red Devils arrancarían ganando con un gol de su histórico capitán Bobby Charlton. Faltando 11 minutos, el Benfica empataría, soñando con cortar aquel maleficio. Sin embargo, en el tiempo adicional, el Manchester le metería 3 goles, obteniendo su primer Copa Internacional. Luego de varios años, relegado de los primeros puestos europeos, los ecos de la maldición de Gutmann comenzaban a resonar con fuerza en el estadio andaluz. Recién en el 83 alcanzaría una nueva final, esta vez ante el Anderlecht de Bélgica. El primer partido lo ganarían los belgas 1-0. A la vuelta, los portugueses igualarían el global, pero solo 6 minutos le bastaría a los belgas para empatar y llevarse su primer trofeo europeo. 5 años después, el rival sería el PSV, y nuevamente caerían derrotados, esta vez por penales. Quinta final perdida, donde 4 de esos equipos ganaban su primer Copa Internacional. Nuevamente el Benfica se vería las caras con el Milan en la final de 1990. Casi como un déjà vu, el Milan lo vencería 1-0. Increíblemente, esta maldición alcanza nuestros días. La Europa League de 2012-2013 los encontraba en su final al Benfica y al Chelsea. Partido que se definiría a favor de los Blues con un gol en el último minuto de juego. Cuentan que Eusebio, gloria del Benfica, rezó ante la tumba de Gutmann pidiendo que se revoque esa maldición. Hasta el propio club erigió una estatua en su honor para el 110 aniversario de la institución. Nada serviría. La última final disputada por el Benfica
sería por la Europa League de la temporada 2013-2014. Y adivine, perdería ante el Sevilla por penales. La maldición cuenta con 8 finales perdidas y aún le quedan 40 años de vigencia. Pobre Benfica. El Benfica no es el único club en recibir una maldición. Y es que si existe un ambiente plagado de supersticiones, ese es el ambiente del fútbol. Corría el año 1994 y faltaban 4 fechas para que finalice el torneo de Segunda División de Argentina. Campeonato que peleaban palmo a palmo Quilmes y Gimnasia de Jujuy. El torneo era tan reñido que los dirigentes del Cervecero creyeron que no solo bastaba con fútbol para ascender, por lo que decidieron acudir a una bruja en Chascomús. Dicen que les llevaron fotos de su plantel y el de su rival, y luego de la reunión, la bruja les dijo: Quilmes vencerá a su próximo rival y Gimnasia perderá por goleada. Tal como la bruja lo había vaticinado, Douglas High, un equipo de mitad de tabla, le ganaría a Gimnasia 3-0. Sin embargo, en Quilmes la historia fue un poco diferente. El partido fue suspendido por incidentes, hecho que aprovecharon los directivos para romper el trato con la bruja, ya que lo que ella había predicho ocurrió a medias, por lo que la bruja maldijo con 13 años de desgracias a Quilmes. Puede que parezca una locura, pero a partir de ahí, el Cervecero no volvió a ganar, perdiendo toda chance de ascender. Luego de 6 años de intentos frustrados, la temporada 99-2000 lo encontraba a Quilmes entre los primeros puestos. Incluso pudo disputar una final por el primer ascenso, final que perdería ante Huracán. El segundo ascenso de la temporada se lo disputaría en un torneo reducido, los 8 mejores equipos sin contar al campeón. Y en la final, Quilmes volvería a ser derrotado, esta vez por la sorpresa, los Andes. Dicen que la tercera es la vencida, no esta vez. Al Cervecero le quedaba todavía una oportunidad de subir, jugando la promoción, una serie de partidos entre el tercero de la segunda división y el tercer peor equipo de primera. De local, ganaría Quilmes 3-1, por lo que iría más tranquilo a la vuelta en Córdoba. Sin embargo, Belgrano le ganaría por la misma diferencia, y teniendo ventaja deportiva, mantendría su plaza en primera división. Increíblemente, al año siguiente, la historia se repetiría. Quilmes ganaría la zona y volvería a jugar una final por el primer ascenso. Sin embargo, Banfield lo aplastaría 6-3, relegándolo otra vez al reducido. Reducido que perdería en semifinales, por lo que solo le quedaba la promoción. Y nuevamente su verdugo sería Belgrano, que pese a haber sido derrotado en Quilmes, en la vuelta en Córdoba igualaría el marcador, sentenciando nuevamente a Quilmes a segunda división. 2 años después, Quilmes volvería a pelear un torneo. Un día jugó un increíble partido frente a Almagro. Comenzaría perdiendo de local 2-0 y con mucho esfuerzo lograría darlo vuelta. Sin embargo, en el último minuto, Almagro lo empataba 3-3. Algo que desató la locura de un hincha. ¿Será posible que no podamos salir campeones? Me tenían loco con lo de la bruja. El domingo siguiente le dije a mi señora: ya fue, voy a Chascomús a buscar a la bruja. Al enterarse que Dora había muerto, se dirigió al cementerio, donde luego de preguntarle a los cuidadores, pudo dar con la tumba. Me acerqué a la tumba y le dije que los hinchas de Quilmes no teníamos la culpa de lo que un dirigente haya hecho o prometido. Si nos hace ascender, le voy a adornar la tumba con los colores de Quilmes, que la tiene bastante abandonada. Increíblemente, a partir de ahí, Quilmes cosechó 6 victorias
3 empates y solo perdió ante el campeón, logrando ascender a primera luego de 6 finales perdidas en 3 años. El hincha, agradecido. Los caballeros templarios fueron una orden militar cristiana. Al parecer, para el año 1300, su poder era tal que incomodaba a la iglesia. El Papa Clemente V, impulsado por Felipe el Hermoso, tomó la decisión de terminar con la orden en 1307. Cuentan que incluso se enviaron cartas lacradas a toda Europa que debían abrirse al mismo tiempo, para evitar cualquier filtración y escape. Los templarios fueron cazados por aquellos a los que alguna vez sirvieron. Fueron acusados de sacrílegos, simónicos, herejes y adoradores de Baphomet. Fue un 13 de octubre de 1307, un viernes, el viernes 13. El gran maestre de la orden, Jacques de Molay, en un principio aceptó los cargos, quizá haciéndose responsable del rumbo de la orden. Pero cuando vio que sus compañeros no eran perdonados, se retractó. Antes de ser quemado en la hoguera, lanzó una sentencia a sus ejecutores. Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente, y tú, Felipe, traidores a la palabra, os emplazo ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de los 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este año. Clemente V falleció el 20 de abril de 1314, solo un mes y 2 días después. Felipe IV, el 29 de noviembre de 1314, en un accidente de caza, dentro de ese mismo año, a solo 8 meses y 11 días. El padre Pedro María Ramírez fue asignado a la parroquia de Armero a mediados de 1940. Cuentan que esto trajo mucho malestar en la sociedad, dado que tenía una clara postura conservadora. Durante su mandato, parece que hizo bastantes diferencias entre sus feligreses, apartando a aquellos opositores políticos. El asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Gaitán, desató lo que se conoce como el Bogotazo, una auténtica guerra civil donde se generó un estado de anarquía conocido como la violencia, que duraría 10 años. El estado de libertinaje, violencia generalizada, la rabia que cosechó el padre, desencadenó lo peor. El padre Ramírez fue asesinado en la plaza pública a machetazos. Antes de morir, en su agonía, dijo: «No quedará piedra sobre piedra de Armero». Pudo haber tardado 41 años, pero la maldición se cumplió. La erupción del volcán Ruiza sepultó al pueblo de Armero. Curiosamente, en el último tiempo, la imagen del sacerdote recibió un lavado de cara. Incluso la versión de la historia cambió, diciendo que fue otro el padre quien profesó la maldición, guiado por la rabia de la muerte de Ramírez. Todo luego de la visita del Papa Francisco a Colombia, donde proyectó la beatificación del cura mártir. Tamerlán fue un conquistador, líder militar y político turco-mongol. Cuentan que era tan sanguinario que luego de las batallas armaba pirámides con las calaveras de sus enemigos. En sus campañas conquistó 8 millones de kilómetros cuadrados, dominando las rutas comerciales de Eurasia. Al fallecer, su cuerpo fue sepultado en el mausoleo Gur-e-Amir, en la actual Uzbekistán. Mijaíl Gerasimov consiguió el permiso de Stalin para exhumar sus restos el 22 de junio de 1941. Buscaba reconstruir su imagen, estudiar su vida, comparar sus leyendas y corroborar la causa de su muerte.
Extrañamente los habitantes de Samarcanda protestaban contra eso. Ellos eran conocedores de la maldición de Tamerlán. Aunque si la orden venía de Stalin, nada se podía hacer. La tumba estaba tapada por una pesada lápida y en su epitafio decía: si yo me levantase de mi tumba, el mundo entero temblaría. Increíblemente, ese mismo día comenzaría la Operación Barbarroja, la invasión de los nazis a la Unión Soviética. Una operación militar que se llevaría la vida de más de 3 millones de rusos. Cuentan que Stalin ordenó el entierro de Tamerlán con todos los honores militares en noviembre de 1942. Ya sea por este acto o la errada obsesión del Führer por conquistar Stalingrado, los soviéticos derrotarían a los germanos. ¿Habrá llegado a oídos de Stalin aquella maldición? ¿Se habrá aplacado al devolver a Tamerlán a su eterno descanso? Dicen que hay que tener cuidado con lo que se desea, porque puede que se cumpla. El poder de las palabras es irrefutable y el karma implacable. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.